¿Cuál es el videojuego más jugado del mundo? ¿Minecraft? ¿Grand Theft Auto? ¿Fortnite? ¿League of Legends? Si pensaste en alguno de ellos, te equivocas. El mundo ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, y a veces ciertos géneros a los que les prestamos poca atención como adultos se apoderan del universo de los videojuegos. Este es el caso de Roblox, el juego más popular del mundo con 47.3 millones de usuarios concurrentes, es decir, jugando al mismo tiempo, cifra que alcanzó en marzo. El número de usuarios totales es aún más monstruoso, 380 millones registrados y 77 millones diarios. Pero hay que ser justos, Roblox no es tanto un juego, sino una plataforma o multiverso virtual principalmente dirigida a niños que permite que todos sus usuarios creen juegos o experiencias virtuales. Pues bien, la última sensación originada en Roblox es un juego extraño, por decirlo menos. Still a Brainrot alcanzó nada menos que 23.4 millones de usuarios concurrentes, mientras que su versión de Fortnite, mucho menor en tamaño pero no despreciable, llegó a 542,000 usuarios. Pero, ¿qué rayos está pasando? ¿Qué es Brainrot y por qué se apoderó de la mente de nuestros hijos, sobrinos, primitos o hermanitos? Primero hay que hablar del tema del Brainrot y de su derivado que se apoderó de las mentes de la generación Z y Alpha, el llamado Italian Brainrot. Brainrot, que literalmente significa pudrición del cerebro, es el nombre que se da a todo medio digital contemporáneo que se considera simplista, trivial y de calidad mínima, y que conlleva a ideas de retroceso cognitivo, emocional y conductual en sus usuarios, especialmente en niños. La idea no es nueva, hace décadas se decía que la televisión pudría el cerebro. El Brainrot actual se refiere a esa misma idea, pero ahora asociada con cierto contenido de internet dirigido a las generaciones más jóvenes. Quizás el primer ejemplo de Brainrot que trascendió en internet fue Skibidi Toilet, una extraña creación escatológica sacada de gráficos de Gmod que de pronto se apoderó de la red, desarrolló una trama entera y ya tiene 78 episodios y 26 temporadas, amasando más de 65 millones de vistas. Lo que esto demuestra es que hasta una abominación gráfica de un videojuego puede cobrar vida y colonizar las mentes de los jóvenes como si fueran cajas de Petri. La siguiente etapa en la evolución del Brainrot fue provocada por la llegada de la inteligencia artificial basada en modelos masivos de lenguaje y redes neurales generativas. Como saben nuestros usuarios, pronto cualquiera pudo crear imágenes con una calidad visual más o menos aceptable basándose en meros prompts, y más aún, pudo combinar diferentes conceptos visuales para, a veces, dar pie a imaginería surrealista o alucinaciones de inteligencia artificial. Una tendencia surrealista reciente es el llamado Italian Brainrot, que se basa en combinar animales con máquinas o humanos y llamarlos con nombres italianos rimbombantes y sin sentido. Así surgieron locuras como Bombardilo Cocodrilo, un cocodrilo con cuerpo de avión bombardero, Tralalero Tralala, un tiburón con patas y tenis azules, Ballerina Capuchina, una bailarina de ballet con cara de taza de capuchino, su esposo, Capuchino Asesino, que es un capuchino ninja con bandana de Naruto y cuerpo de vaso de papel de cartón, o Chimpanzini Bananini, un chimpancé verde y rosa que sale de una banana. Seguramente y en contra de tu voluntad, conoces a muchas de estas criaturas. Una que ha trascendido es el famoso Tung 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 Sahur, un personaje que rompe con el resto porque es un tambor antropomorfo con un bat y cuyo nombre deriva del sonido el kentogan, un instrumento indonesio que se toca justo antes del sahur, un desayuno antes del ayuno del Ramadán. Tung 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 Sahur es el personaje más popular de toda la comunidad del Brainrot, al grado de que incluso tiene marca registrada. Justamente su popularidad y el hecho de que no fue creado con tema italiano nos habla de una característica importante del Brainrot moderno, su carácter global y anónimo. Básicamente el primer Brainrot fue Tralalero Tralala, el tiburón con tenis y toda su imagen es una locura que se basa en una canción blasfema italiana. Ahora, decenas, si no es que cientos de Brainrots proceden de todos los lugares del mundo, como ocurre con el propio Tung 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 Sahur, y ya no están restringidos al tema de las rimas italianas. Los creadores del Brainrot son anónimos, personas que suben videos hechos con IA a TikTok con canciones absurdas. A partir de ahí se empezó a conformar un imperio multimedia que incluye series de YouTube, canciones y hasta juguetes que cualquiera puede utilizar. Al menos, cualquiera podía antes del copyright que obtuvieron algunos de estos personajes. Por ejemplo, Kentucky Fried Chicken España lanzó un anuncio viral en el que se sugería el lanzamiento de una línea de juguetes de Brainrot italiano con su menú infantil. Esto no ha salido a la venta, pero el anuncio causó sensación en Europa. Es precisamente este carácter de estar abierto a todo público y creador lo que da vitalidad a las creaciones del Brainrot. No tienen sentido ni buscan tenerlo. En su lugar, son fantasías meméticas con nombres y hasta canciones pegajosas que toman cosas de aquí
aquí y allá. Son creaciones completamente caprichosas que tienen un carácter hipnótico que se apodera de las mentes infantiles porque precisamente a ellas les importa un bledo la coherencia y solo buscan algo que mirar, rimar y bailar para desquitar toda la energía que no utilizan. En cierto modo, se trata de la primera gran sinergia entre un concepto puramente lúdico y sin sentido, un medio que lo ejecuta a la perfección a través de las fusiones y alucinaciones, la IA, una plataforma que justamente se dedica al contenido ultra rápido, TikTok, y un público capturado por dichas fantasías, los niños. Lo más lógico era que ocurriera el salto a Roblox, una plataforma dedicada al público infantil, abierta y basada en contenido de la comunidad. Still a Brainrot no es una maravilla de juego, es más, es feo y extraño como la tendencia de la que procede, pero, según dicen todos los reseñistas, es sumamente simplista y tremendamente adictivo para los niños. En resumen, Still a Brainrot es un juego de simulación de magnate en el que tu fin es acumular la mayor cantidad de Brainrots italianos en tu base, ya que producen dinero. Primero apareces con una pequeña cantidad de dinero y puedes obtener Brainrots de dos maneras, comprándolos en la calle o en una banda sin fin que los pone a tu disposición, o robándolos de la base de otros jugadores. De ahí viene el nombre Steal a Brainrot o Roba un Brainrot en español. Literalmente hay centenares de Brainrots ordenados en 9 niveles de rareza, desde los más comunes hasta los Goth, e incluso los descontinuados como el mismísimo Tung 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 Sahur. Si se dan cuenta, amigos, el juego apenas merece el nombre en cuanto a diseño y gráficos. Es un ensamblaje tremendamente simplista que tiene el único fin de reunir niños para que salgan a recolectar Brainrots. Es casi como cambiar estampitas en el recreo. Sin embargo, y como lo señala Zack Schreiben de Kotaku, si el gameplay de Steal a Brainrot se quedara en eso, sería un juego tremendamente aburrido, incluso con los memes y mantras asociados con estos personajes. La historia de la forma en que este reportero construyó un imperio económico en el juego y lo perdió en 40 minutos es emblemático. Fácil viene, fácil se va, efímero como el concepto mismo del Brainrot. Ahora bien, lo aterrador es que este juego insignificante en diseño, que parece más un juego del patio de la escuela que un videojuego real, tiene una base de usuarios tremenda. Como dijimos, tiene 1.5 millones de usuarios concurrentes en un día normal, una cifra mayor que la de los 5 juegos más populares de Steam combinados. Esto sin considerar cuando llega a los 24 millones concurrentes en diversos eventos, lo que deja en el ridículo a todos los grandes videojuegos que existen. Quizás esto es más ridículo que aterrador. Hablamos de personajes creados por locos en TikTok que carecen de copyright y también de sentido, con un lore inventado y rimas enajenantes, sin dirección artística, improvisados que están en una plataforma ad hoc y que han derrotado a todos los grandes desarrolladores de videojuegos. Imaginen si este juego hubiera sido concebido por cualquier compañía. Serían millonarios por lo menos. En fin, no nos queda más por explicar de Steal a Brainrot y tampoco es necesario. Es una tendencia que ejemplifica al máximo el concepto de lo viral. Se apodera de las mentes, se contagia, es simplista, no necesita ser profundo ni demasiado interesante y por eso mismo es poderoso. En estos momentos, millones de niños están formando memorias nucleares de su cerebro en el mundo del Brainrot y quizá recordarán toda su vida cuando robaron a Chimpanzini Bananini de la base de otro jugador. Para muchos es un futuro perturbador, pero en nuestra sociedad cyberpunk y distópica, esto es lo de menos.